Saludos, estilistas. ¿Qué tal estáis? Hola. ¡Ay, qué Uh, emoción! Vamos a ver hoy el directo de el cumpleaños y el aniversario de Infinity Nikki y muchas cosas a la vez porque es un poco sorpresa todo. sí, la verdad. Guau, estoy súper emocionada ahora mismo. Yo también, la verdad que sí. Es que cuando no sabes qué va a pasar, wow, da más Sí. emoción Y todavía. además, ayer se completó, al menos por nuestra parte, el evento de cumpleaños. ¡Ay, sí es verdad! Vaya recuerdos que nos ha dado ver todo el evento, ver a Sí, todos los personajes importantes, a la mayoría, y todos reunidos. Es que ha sido muy bonito. sí, fue No muy dejéis de lindo jugar todo. a todas las historias y recoger el atuendo del cumpleaños, porque ha sido espectacular. Sí, y sobre todo disfrutar muchísimo de Itzalanda porque es un sitio mágico. O sea, es la cosa más bonita de sitio que he podido ver en la vida, prácticamente. Es que la verdad que yo no sabía cómo se va a superar, porque muchas veces las segundas partes de la Mm, mayoría de cosas no suelen ser tan buenas como la primera. Pero es que en este caso se han superado en todo. Y yo tengo que destacar lo que más me ha gustado de esta nueva versión de Zananda, además de que es gigante, da muchos regalos y todo eso, los zombies. Los zombies, estoy Ay, enamorado de ellos, me encantan, me encantan. súper lindos. Las mejores criaturas que han podido hacer. Son súper tiernas. Sí. Y bueno, también la fauna de Itzalanda es súper bonita. Los linces también súper adorables. Sí, Guau, Y, y todas las novedades en cuanto a la habilidad de purificación me parece increíble llevar un arco. Se usa tan bien, es tan cómodo. Y las nuevas mecánicas, todas las cuevas que hay, todo lo que ofrece la nueva versión. Los niveles, la historia es increíble también. Y eso que no está sí. entera. O sea, es todo genial, genial. Guau. A nosotros todavía nos queda muchísimo por recorrer en cuanto a historia. La principal no, pero sí que es verdad que hay algunas misioncitas que todavía no hemos tocado porque estamos como muy intentando Hacer mirar contenido mucho diario. claro, mirar mucho el mapa, intentar ubicar ciertas cosas para poder crear contenido, pero igualmente estamos disfrutando muchísimo de todo lo que está ofreciendo la versión. Totalmente. Es que no sabes por dónde empezar ni por dónde tirar, porque es que es un no parar de cosas por todas partes. Lo que me gusta más de esta versión es que es un contenido base del juego, que Sí. todo es permanente prácticamente. Diría que lo único no permanente es el cumpleaños de Nikki, el atuendo de aniversario de Reina, que es increíble también, Sí. y alguna cosita más así de menús de eventos, pero poca cosa más, casi todo es permanente. Entonces todo lo que estamos haciendo lo estamos disfrutándolo mucho porque sabemos que es para Sí, siempre. Es contenido para ayudaros y cualquier persona que empiece a jugar lo va a poder usar ahora o dentro de unos meses. sí. ¡Ay! Guau, Parece pero que nos... ya está la cuenta atrás ¡Ay, del mira, cuenta atrás! directo. Vale, todavía queda ¡Vamos! un cuarto de horita prácticamente para que comience. Pero bueno, Sí. ya escuchamos una Es nueva curioso musiquita. que en esta ocasión el directo se va a hacer por muchísimas cuentas oficiales que tiene Sí, Infinity Nikki. Bueno, y Infinity Nikki, entre comillas, porque también está Shiny Nikki. No sé si también en la cuenta de Love Nikki también creo que está. Es que no, lo que no nos ha recuerdo muy bien. sorprendido, nosotros solemos hacer los directos, ver los directos Mm, de Billy, y esta vez, en vez de ser la cuenta de Infinity Nikki oficial, ha sido una que es Nikki oficial. Es como que es más la mm, imagen de Nikki que el juego de Infinity Nikki en sí. Aunque en YouTube sí está el de sí. siempre. Pero no sé, estamos encantados porque creo que vamos a ver muchas sorpresas que no esperamos. Ay, por cierto, que no lo he Sí. dicho, aquí he dejado 8 códigos, casi todos son de diamantes y un montón de cristales que han ido dando estos días. Porque aparte de los de Izalanda, que fueron varios y fueron muy generosos, eso también da muchas cositas y son súper recientes. Así que haz una Sí. capturita si estáis viendo el directo y ya cuando podáis incluís todo en el juego. Porque es que yo que tengo dos cuentas,
he conseguido prácticamente 10 tiradas en cada una. O sea, increíble. Es que son muy generosos, son muy generosos. Están Sí. portándose muy bien. Bienvenido al directo, Marco. ¡Bienvenido, Marco! Tú siempre siguiéndome desde hace años. Muchas gracias por el apoyo siempre, por redes. Que me acuerdo mucho de ti siempre. Gracias. Vamos a ver, pues, novedades del juego o de contenido relacionado con Nikki. Porque tampoco sabemos si habrá Mm. alguna especie de colaboración, alguna película, quién sabe, no sé, cualquier cosa puede pasar. Bueno, película se supone que la confirmaron hace un par de años, pero no se sabe muy bien qué sucedió. Se quedó como en Igualmente creo stand-by, que ¿no? sí, pero creo que era por a lo mejor mejorar algún aspecto o incluso dejar un poco que Infinity Nikki tenga su añito para poder sacar la película y decir, esto es para todos. Sí, también es verdad que el año que ha tenido Infinity Nikki ha tenido mucho éxito y creo que es el mejor momento para hacerlo. Porque ahora que está en todo su pico de álgido de cosas buenas y de Mm, comunidad, de jugadores y todo eso, es un buen momento sí. para anunciar este tipo de cosas. Igualmente, Infinity Nikki, la versión 2 también es para nuevos jugadores de Infinity Nikki que no le quisieron dar la oportunidad en la primera, como en el primer recorrido de Infinity Nikki, o incluso que no podían por ciertas circunstancias. Claro. Está muy bien, es que está demasiado bien, tanto optimizada como en cuanto a historia. Las habilidades es lo que yo no tengo muy claro si lo llegan a comentar, sobre todo la habilidad de pesca, acicalado. Eso tengo que mirar un poco cómo va para la gente que es nueva. Eh, Creo que se hace una especie de tutorial al principio, pero muy breve, muy breve. En plan, tienes que practicar a un animal. Creo que pescar no llegas a pescar, pero supongo que el juego te lo recomienda rápidamente para que te adaptes Mm. rápidamente al juego. Pero sí es curioso ver el punto de vista de diferentes usuarios, si empiezan en la 2.0 o antes o... No sé. Yo tengo un deseo en este directo, que no tiene nada que ver con películas ni nada. Yo lo de Infinity Nikki. Me Mm. gustaría que, que devolvieran a Ena de alguna Ah, forma. nena. Ya no digo, muchos tiltas dicen, que vuelva al inicio de antes, porque creo que si lo han cambiado es porque algo afecta en el lore, entonces yo eso lo respeto. Pero sí que me Mm, gustaría que la devolvieran al juego, que habrían eventos sobre mm. ella, que fuésemos a otro mundo, el de otra Nikki, por ejemplo, para verla, para salvarla, para que nos hablara más sobre el trasfondo de todo lo que nos ha mandado como Nikki, como estilista. Y sobre todo también recuperar ese atuendo rojo, que es icónico, Guau. que se encontró en su armario de su casa, Nikki. Y no es que se ha borrado del canon. No. Simplemente la gente que vea este vídeo, pensad que cuando hicieron la 1.5 el nuevo inicio, no es que resetearan el anterior, simplemente continuaron un lore en otro mundo, pero quitaron a los jugadores nuevos de vivir esa experiencia. No significa que nunca habría existido, sino simplemente esas personas como que directamente iniciaron en otro universo, en la Mm. segunda parte de Infinity Nikki, se puede decir. Entonces, yo solo quiero que para las personas que han vivido esto desde el principio, ese pequeño homenaje a ese inicio tan icónico que nos encantó. Guay, es que fue. Creo que cuando se llegó a ver el traje rojo en ese vídeo, creo que enamoró muchísimo a la gente. Es verdad que nosotros teníamos como la experiencia de haber visto Infinity Nikki en Gamescom, pero creo que si Sí. no llegamos a ver ese juego, o sea, no llegamos a ver a Infinity Nikki en Gamescom, directamente el traje nos hubiese dicho, oye, mira, estoy aquí, Sí. mírame, soy Y un juego aparte, nuevo. es que fue un inicio muy icónico porque Sí. empezaba en una casa normal. Descubrías un misterio junto a la protagonista. Luego Mm, te vestías con un atuendo que parecía, no sé, como te daba superpoderes. De repente llegabas a otro mundo en ruinas, precioso, destruido pero precioso. Como mm, misterioso. Incluso ahora veis el lugar ese y a veces dices, no encaja con Infinity Link incluso porque es muy, muy diferente a lo que
solemos tener de escenarios. Creo que lo más Mm, asemeja a ese escenario es que nos han enseñado un poquito en Izalanda, en esa especie de regresión mental o ese transporte que tiene Nickel cuando consigue el atuendo de arquera. Es un poco sí. ese sentido. Creo que han revivido un poco esa sensación de estar en otro universo de repente. Mm, Pero claro, sigue siendo muy icónico el principio. Aparte nos enseñaron un atuendo con habilidad especial, que no está por ahora disponible. También la capa de Momo. Eso no puede borrarse, eso tiene que aparecer en algún momento. Entonces, ese es mi no. deseo. Que simplemente lo hagan. No tienen que justificarlo mucho, simplemente que lo hagan como un homenaje, simplemente. No Sí. tiene que estar totalmente medido ni. Simplemente algo como hicieron con el Dungeon, un universo diferente donde tú puedas vivir una experiencia de Imperio de Jade sin ser tu Imperio de Jade. Pues algo así. Sí, igualmente queda mucho recorrido para Infinity Nikki. Es el primer añito también. Es Sí, que este juego que tenga un recorrido de 5 o 6 años, incluso más. es que si lo que pasa es que llevamos un año haciendo contenido y siento que ha pasado más tiempo. Siento que no es un año. Para mí, yo estoy acostumbrado a hacer directos en otros años anteriores. Siento que ha sido más largo este año Infinity que todo el tiempo que he hecho Mm, contenido antes de eso. No sé por qué, es como que lo he vivido muy intensamente y como te dan cada mes algo nuevo, se siente más sí. alargado en el tiempo. Creo que da la sensación esa. Entonces, realmente se pide demasiado un juego que lleva solo un año. Igualmente nos está dando de más. Es increíble. No sé, yo estoy como, como que en ocasiones sí que parece que llevamos muchísimo más tiempo, pero luego otras que digo, es que parece que fue ayer cuando empezó todo. Sobre todo estos días cuando hemos estado recordando algunas cositas del principio. No Sí, sé, es como mucha nostalgia. Creo que estamos en un mes muy nostálgico. es claro. Al Mm, final, en Izalanda te recuerdan cosas del pasado. Porque en el sí, inicio de Izalanda te hace Momo un resumen de todo lo que has vivido. Luego también en el cumpleaños te han hecho un resumen de también lo que ha vivido los compañeros que ha conseguido Nikin por el camino. Entonces al final te remueve todo porque es que lo están mostrando para que sientas eso. Yo de verdad que casi lloro jugando al evento. O sea, sí, estuve a punto, sobre todo en el final. Pero porque lo han hecho bonito, lo han hecho como muy tierno y se siente realista dentro del cabe, lo que podría pasar en un cumpleaños y demás. sí. Además, que menos, una Guau. persona que ha salvado muchos lugares, que ha hecho lo mejor posible, que es totalmente generosa y que si tiene el objetivo de Ena, pero en el camino, si tienen que pararse, se para ayudar a quien sea. Entonces, eso Sí. creo que es muy agradecer que luego le hagan una celebración así, se lo merece. Sí, incluso la historia del evento de cumpleaños de la Trotamundos, Sí, te dejan en la arena de Mar de Estrellas como una especie de botecitos con recuerdos de Nikki en diferentes etapas. Y me hizo muchísima gracia que en una de ellas hablase de la familia de Nikki, sobre todo que tiene una hermana. Increíble eso. pues yo a raíz de eso investigué en otros Mm, juegos para ver si tiene una hermana de verdad. Y sí, sí, tiene una hermana, se sí. llama Yoyo y es mayor que ella. Siempre pensé que era Oh, menor cuando lo. Porque también habló de una hermana en el evento 1.11. sí, Brevemente. Y pensaba que era menor siempre, no se imaginé como hermana mayor a Nick. Pero no. Entonces, me gusta que realmente respeta su historia en los otros juegos. Ha mencionado algo que ya otros jugadores lo sabían. Yo no sabía nada de mm, eso y me ha sorprendido gratamente. Sobre todo que en la botella estuviera deseos tan tiernos como estar con su madre, con su familia, comerse una tarta. Y que después sí, enseñaran deseos de más edad que van convirtiéndose en algo más realista, menos sí, fantasioso. Como que notan la madurez en ese simple detalle de los deseos en las botellas. sí, eso sí. No Está sé, increíble. por mi parte, y creo que también hablo por Michu, es el primer juego de Nikki que tocamos, Infinity Nikki. Los demás como que lo hemos visualizado un poco, pero realmente, aparte de no tener tiempo, seamos sinceros, es como que estamos muy enfocados en Infinity Nikki y también tocamos otros juegos, entonces como que no. Si queremos hacer como un lore y saber más de Nikki, se nos complica un poco. Pero es que Entonces, además sí, entonces agradezco mucho que nos den un poquito.
un Sí, poquito como de contenido de, mira, ella es Nikki y tiene tal familia, le gusta esto, soñaba con esto, como pequeñas cositas. sí, además es como que también te dejan entender que los echa de menos, que a pesar de parecer que no le importa nada, ya el tiempo pesa, el tiempo pasa realmente. Mm, Este año lo han puesto como que realmente ha pasado un año desde que está en Miralanda. O sea, sí, parece que sí van a... No va a ser un juego que parece que está en un limbo de temporal y ya está, sino que parece que el tiempo pasa realmente. A pesar de existir más de estrellas, que ahí no pasa mm, nada, de tiempo ni espacio, pero en el mundo real parece que sí, en Miralanda sí, eso me gusta, son detalles muy, muy chulos, que creo que aparte que yo soy jugador Infinity y grado Infinity Nikki porque a mí la mecánica del mundo abierto, de poder explorar, saltar, plataformear, combatir, todo mm, eso a mí es lo que me hace que esté tan unido a este juego. Si fuera solo de moda o rollo aventura gráfica, pues sí me gustaría, pero no mm, estaría tan entregado. Creo que es lo que sí. lo hace tan especial. El tema del mundo abierto, cambiar de atuendo y todo eso. Es un juego único. Sí. Pues Es que realmente no hay ningún juego actualmente como Infinity Nikki que dé tantas cosas y que encima mejore en el tiempo. la verdad que Porque sí. una de las cosas que hay que agradecer es la optimización de Ixalanda. Increíble, también te digo. Es verdad, desde el inicio Izalanda ha funcionado como Mm, nunca ha funcionado Campo de SEO. O sea, siempre ha ido bien. Alguna tiene su momento. Uy, espera un momento. Vale, queda un minuto. Vamos a cambiarnos de pantalla porque ya queda solo un minuto de directo. Para que sí. empiece. Aquí estamos. ¡Ah! Izalanda ha sido un 10 desde el principio hasta el fin de lo que llevamos. Llevamos Mm, nada, pero controles perfectos. Historia perfecta. Un montón de recompensas de regalos, súper generosos. O sea, quien sí. esté jugando ahora estará asombradísimo porque dirán que este juego es el más generoso que existe en el mundo. Y lo está haciendo ahora mismo, la verdad. Porque tanto para los nuevos como los que llevan mucho tiempo jugando, se nota un montón que han dicho, vamos a devolver todo lo que nos están dando los estilistas. Sí. Y es increíble. Ah, mira, suena más complejo de lo que creí. Espero probar el juego alguna vez. Y Marco, Pruébalo, además, Marco. el lore Mm, parece súper tierno, el juego súper bonito y es súper adulto. Tiene un montón de cosas mm. que no te esperas, muchos giros de trama. ¡Que empieza! ¡Que empieza! Ole. ¡Feliz cumpleaños, ¡Feliz Nikki! cumpleaños! Mira qué vestido se ha puesto. Oh, ay, los subs. No se ve mucho. No veo, necesito gafitas. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Mirad todas las grullas de papel que le envían todas las personas queridas. Eso me encanta, es un detallazo, ¿eh? Sí. Ay, las cartitas de las grullas Sí. también. Otro, Ah, aquí se otro lo... directo al corazoncito. Ay, mira. Imagen real. ¡Ay, un Oh, colibrí! ¿No? no, no sé. Es que no veo. No No. veo bien. Oh. Wow, no esperaba algo real, ¿no? Mm. Esto para empezar, qué relajación. Oh. A ver, un especial regalo para Mickey. Para que se vea. Qué bonito. Sí, que dice básicamente que las flores mandan mensajes, los besos de la gente. Una forma muy poética de hablar de las flores. Ay, ay. Aquí intentando. Pe- Pero, ¿qué pasa, Silvia? ¿Por qué te vas si tú no te pasa nada, no? Sí, tapaba un poquito, no pasa nada. De repente te ponemos los dos La así. carne de burro no es transparente y ahora mismo soy un poquito burrita ahí tapando los subtítulos. Que no te pasa nada, en serio. Ponte normal. Ay. Qué Oh, mira, bonito. de fieltro. Muñecas de fieltro de Nikki. Oh. Ah, mira, le está catalogando las flores. Sí Iba a que decirles tapo, sí que tapo. que no tapas nada, en serio. Hazme caso, que no tapas nada. Oh.
Ah, están polinizando Mm, las flores. qué bonito. Ay, me encanta tanto que los de Ainfall, guión Papers Game, Guión. digan de hacer este tipo de cositas, de naturaleza, animales, algo real. Me parece tan bonito y tan Cultura, lindo. Una cultura. iniciativa preciosa. Esto es cultural, porque Ujú, están aprovechando todo el fuego que tiene este directo para enseñar sí. cosas de jardinería. Soy Nikki. Y yo, mamá. Mira, nos colocan en el sitio más perfecto. Tú con Nicky y yo con mamá. Sí. Amigos, intento no tapar, pero es un poco complicado. Qué bonito. Qué relajante la música, la forma de Sí. hablar. Siento que es un audiolibro. Pues así pero el directo, ya sí que Mm, es verdad que me espero cualquier cosa. Pueden cambiar de tema o de tipo de anuncio fácilmente. qué bonito. Ay, cuidemos a las plantitas y a los animales, por favor. Es que además las flores es como uno Sí. de los símbolos más marcados en el juego de Infinity Nikki. Mm, Tanto decoración como escenarios, incluso mucha poesía, literatura, misterios alrededor de las flores. Lo usan muchísimo, muchísimo. Y me gusta mucho porque tienen sus flores inventadas, pero que recuerdan a flores que existen también. Además que las flores de las pocas cosas que pueden tener todo tipo de colores que existen. Y wow. eso me gusta mucho. ¿Sabes lo que me hace sentir ver este tipo de cosas en un directo? Ganas de informarme, de investigar. Siento curiosidad. Y que me genere curiosidad es lo mejorcito. Sí, eso es lo mejor. Que te hagan pensar y valorar cosas que ya damos por hecho, como que haya lugares totalmente repletos de flores, que haya floristerías, todo eso también ayuda, es porque hay mucha gente encargada de cuidarlas, de hacer que nazcan muchas más. Eso al final es un labor importante también. Posiblemente hagan un evento sobre esto como hicieron con los pandas. Puede ser, ¿eh? Un atuendo de flor o de abejita para Oh, Momo. Mira, es que estas dos hicieron qué bonito. en la isla del hogar hicieron Mm, una versión de muebles que era un invernadero con flores de muchos tipos. Claro, es que qué mejor inspiración que algo real para hacer todo lo que hacen de decoración en el juego. Wow. wow. Vaya planos, ¿eh? Sí. Muy bonito. Es una cámara buena. Porque se ven todos los detalles. Es que tú andando por la calle y encontrarte un Oh, lugar así de con flores, se te alegra sí. todo. O Mira sea, qué rosas. el día cambia si ves algo así. Wow, mira el túnel de florecitas, qué Qué bonito. bonito, me encanta. Dice que han elegido una flor para el nombre de Nikki en Oh, China. Tiene relación. Bueno, es verdad que Nian Nian, creo que es en chino Nikki. Entonces nuan, puede ser nuan, que. Nuan Nuan, eso. Nian nian, nian. Nian. Nuan Nuan. Entonces puede ser que. Claro que
en chino Oh, sí que tiene un significado especial de flor. bonito. ¡Ah! Oh, ¡Rosa oh, Nikki! oh. Vamos, que es al revés. Que Nikki ha creado un nombre para una variedad de rosa. Es al revés. Wow. Ahora existe una rosa llamada Nikki en honor a ese personaje. Wow, Pues qué eso bonita. es un hito, ¿eh? Un hito. Poner ¿Nos un pueden nombre. enviar unas semillitas, por favor? Qué bonito. Es como entre salmón, rosa, naranja. Tiene ahí una mezcla de tonos preciosa. Sí. ¡Qué fuerte! Qué bonito. Ahora entiendo por este vídeo por qué es. Para llegar a esa conclusión y que nadie se lo espera. Que hay una flor que existe ahora que se llama Nikki. Increíble. Wow. Wow, mira todos los... Es como una especie de Ay, stand, ¿no? amo Nikki Cupcake. Qué fuerte. La rosa Nikki. La verdad que sí, creo Wow. que de todas las flores, que fuera justo una rosa Nikki, le queda muy bien. Mm. Le queda muy bien. No sé por qué, pero le queda muy bien. Qué bonito, me ha encantado. Es que parece de plástico, o sea, no parece Pero real una flor así. sí, pero tremendo regalo. Sí, Oye, es que el un mejor regalo personaje, sí, sí, de que un un juego. personaje tenga una flor sorprendente. Lo que no sé si todas las rosas tienen Oh, espinas, eso no lo sé. Porque habrá que investigar. esa flor no se ve con espinas, la verdad. Expertos en botánica. Pues ¿Te yo, imaginas es ser que a ver, es que botánico? yo tengo siempre la imaginería Mm, esa de que una rosa es sí. roja potente y después tiene las espinas. Que es difícil Mm. cogerlas, pero luego son hermosas. No sé si en este caso es lo mismo. Pero parece que no. Rosaniki. Me encanta. Rosaniki. Claro, además, ¿no sabéis que la palabra rosa de por sí significa un color también? Rosa rosa. Es una rosa rosa que se llama Nikki. O sea, tiene un sentido tan profundo porque hace referencia a la flor, al color de la flor, Sí. y el nombre de la flor es un color en sí mismo también. O sea, increíble. No lo he elegido mejor posible. Es perfecto. Ay, Claro, ahí está su rosa. bonito. Oh. Oye, yo Ya quiero. sabemos el Yo quiero lore. tener en Ya casita. sabemos Eso sí, el que me digas lore. cómo cuidarla, porque. O sea, Oh, qué quien quiera bonita. saber el lore de esa flor, de esa rosa, ya sabe que es por Nikki. Qué fuerte. Me encanta. Esas son blancas. Vamos, tiene muchas variedades. Wow. Parece un jabón, ¿no? Sí, sí, esto no es una flor. No, Esto es artesanía. mira, sí, porcelana. De porcelana. Ah, Le van qué a hacer. bonito. Mira, y es parte de patrimonio. Ahora, esa flor. Oh. Patrimonio cultural intangible de China. Esa flor ahora. No solo le ponen el nombre, sino que la nombran patrimonio nacional. Wow. Claro, supongo que el patrimonio será la creación artesanal de esa flor en porcelana. Será ese patrimonio. Claro, tienen muchas más. Increíble. Sí, parece un jabón, es verdad. Sí, a que sí. Pero luego no sirve. Wow, es que es súper Es muy realista. bonito. Wow, a mí la fabricación. Es que yo creo que el reto ahí es parecer que es Mm, frágil la flor. Y luego no es frágil, porque es material duro. Pero parece. sí. Ah, mira los Ah, colores, mira. los pigmentos. Mm. Esta sí es real. Ah. Esta sí es real. Esa no. No sé ya. Es como. ¿Cómo es? ¿Es real o pastel? Algo así. Sí. Qué bonito.
Vaya cumpleaños, por todo lo alto de Nikki, ¿eh? Vaya cumpleaños están haciendo entre todos. En el juego, fuera. No sé, me parece increíble. Es tremenda fantasía que hagan este tipo de directos, de verdad. Es que no se han quedado tranquilos con nombrarle su nombre a una rosa, sino que también hacer una escultura para ponerla en patrimonio cultural. Mm, Es muy fuerte. qué bonito. Se nota que trabaja con mucha delicadeza. Hay que tener una paciencia para esas cosas Sí. y saber muy bien eso, lo que dice, la temperatura, el tratamiento de los materiales, las formas que tiene que hacer la figura. ¡Oh! Está con una especie de cámara Ah. cerrada por ladrillo. Ah, claro, para poder, ¿cómo es? Cocerlas. Es tan artesanal, acostumbrados a ver siempre todo creado con maquinaria, el poder ver un trabajo hecho a mano. Sí, además es que me encanta que siempre Infinity Nikki Mm, en muchos directos también he intentado siempre traer cosas de cultura, de sí, tradición. Como ejemplo el directo de mm, Dancing, que sí. hablaron con músicos y todo eso. Mm. Al principio también subían vídeos hablando un poco del tema de la Sí. inspiración, de las versiones y tal. Wow, Guau, mira, qué es bonito. muy bonita. Ah, es Esa puesta de hielo, sol. es escarcha, ¿no? Sí, No sé parecía. ya. Gentil pero firme, hace Sneaky. Muy Ah, mira, bonito. también le dan aroma dentro para que tenga un aroma permanente. Con Ah, no limón, sabía que limón la soleado. porcelana aguantaba como el tipo como ambientadorcito. Sí, Supongo que es resistente. sí, sí, yo creo que es para que el material siempre Mm, huela a eso. qué bonito. Nuestro primer directo en inglés y muy bien que hemos hecho porque entender esto Sí. es muy importante. Porque saber qué es la flor que se llama así, que esto es Mm, porcelana, patrimonio cultural, es muy sí. importante. Casi siempre intentamos verlo en chino porque aparte de que nos gusta, también conocemos un poquito el idioma, sobre todo para Sí. las traducciones nos viene Y muy bien. suele ser los directos Pero que traen todo el contenido, no se dejan nada, sí. nada. Pero en este caso, como salían a la vez, y aparte Mm, no sabemos qué era, si era del juego o no, pues sí. aquí vamos. Wow. Ah, Pues yo ya no sé este directo qué largo va a ser, porque han empezado con algo que nadie esperaba. O sea, ay, las auroras boreales me encantan. Me encantan. Claro, hay también auroras boreales rosas, ujú. que las típicas son las verdes. Blooming for Oh. Nikki, un nuevo código. Otro nuevo aparte. Este no estaba puesto en la Ah, pero es pizarrita. para Love Nikki. Para Love Nikki, pero ya sabéis, los Mm, fanáticos de Love Nikki, que es el dos juegos antes de Infinity, ¿verdad? Capta Signing y después antes Love. Sí. qué bonito. Me encanta la Nikki Chibi con el pelo suelto. Y el momito ahí sentado. Mm. Que tiene un cojín y todo en la silla para no ser tan bajo. Para llegar a la mesa. Es que en realidad los juegos de Nikki tienen muchísimo tiempo. Sí. ¿Puede ser la mecánica de este directo que Wow. vea recibiendo cosas diferentes en sus manos? Creo que sí, creo que Mira, sí. esto salió ya en la Ah, imagen. mira. Esta capsulita con hierba creciendo. Es del Ah, desierto. desierto. En China. El mar de la Wow. Se conoce como el mar de la No puede, no puede crecer ahí nada.
Pero se ve que en una parte sí. Sí. Ah, Hay esperanza hasta en el desierto. sí. Florecimiento en el desierto. Sí, es que ¡Ah! increíble cómo puede Espe- crecer vida en algo tan que que es tan difícil que pueda existir algo ahí. acaban de poner que le han plantado eso por Nikki. Oh, Que han puesto eh, vegetación en el desierto por Nikki. wow. Wow. Anda que un lugar así en Infinity Nikki, ¿cómo sería, eh? Guau, China tiene todo, ¿eh? Increíble. Es que yo no me puedo creer que eso sea en Tiene unos China. Eso es paisajes China. brutales. Sí, que se supone que han dicho que sí, que es un desierto. Mira una lagunita. Ay. Ay. Oh, mira. ¡Ah! Mira el arco iris. Sí, sí, sí. Ay, mira, Wow. qué bonito. Claro, no es un desierto a lo mejor muy grande. Bueno, parece que sí. Bueno. Pero que al ser un desierto que esté cerca de lugares con más vegetación, pues tiene sus partes con Mm, vegetación. Mira, doncella del desierto se Petantes, llama esa amigos. flor. Doncella del desierto. Vale, yo soy la mesa. No puedo. No pasa nada. Si también tiene que verse a ti, no solo es el directo. También es importante. Wow, mira. Sí es grande, ¿eh? Mira, los lugares de las flores solo eran pioneros. Los pioneros verdes de la restauración del desierto. Intentan que crezcan arbustos, que florezcan también flores y ahí también caen muchas pétalos por todas partes. Biodiversidad Oh. hasta en un Mm. desierto. Qué bonito, ¿eh? Ah, bueno, mira, sí. Esto no parece tan desierto, esto parece más sabana. Tiene una mezcla aquí. Guau, Qué qué bonito, bonito ¿eh? tono. Mi tono favorito del mundo. Oh, Mira, fechas. 12 de oyes. junio ponía, creo. Sí, Lleva poco tiempo ahí. No sé que lleva poco tiempo, pero... tampoco que es de fecha de hoy. No. Creo que era el mes y el día. 6 era año, mes y día. Ah, Bueno, no pasa nada, lo volveremos a no lo hacer. sé, no lo sé. Porque siempre cuando es algo inglés o de otro idioma, suelen cambiar el mes por el día. Entonces ya no lo sé. Lo único que tengo claro es que tengo ¡Ah! que ir a ver ahora un óptico. ¡Ay! Me encantan los Uy, escarabajos. oh, qué bonito. Increíble el contraste. ¡Ah! ¿Qué es ¿Qué eso? son? No sé. ¿Vacas? Parecían vacas. Sí, O bueyes. no sé. Mira qué mezcla. Es un... ¡Sí! ¡Ay, Son vaquitas. sí! Tengo buen ojo. Tengo muy buen ojo. Muy buen ojo. No me esperaba nada de este directo así, pero me está No. encantando, sorprendentemente. Ay, yo quiero que sigan haciendo estas cosas. Sí, porque aporta, Sí. mira, partes de vegetarianos. Eh, bueno, las plantaciones esa y las semillitas que caen. Esos son... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, son carneritos! O perritos. ¡Ah! Mira, ¡Dromedarios! O dromedario. camellos. O camellos. ¿Cuáles son? Los dromedarios, Oh. ¿cuáles son los camellos? El de una joroba, no sé si... Es que siempre me lío. Los camellos creo que son los de una. Y los dromedarios de dos, no lo sé. ¡Ey! En 2025, en el cumpleaños de 2025 de Nikki, ¿Ves? hemos plantado... Ah, pues sí, es lo que Wow. tienes razón tú, era el cumple. Qué emoción. Qué bonito. Qué bonito. Justamente me pica un poco el Mira, ojo, pero carezco, no es que vaya a carezco de llorar. conocimientos y otros juegos hacen lo mismo. Sinceramente, pero que, no sé, aporta muchísimo que Ainfall diga de hacer este tipo de cosas. Bueno, Sí, quien esté encargado de esto es Dios. Está muy bien que lo hayan hecho. O sea,
Así, todos los fans de Nikki que vean esto, obligatoriamente. Muy bien. Que empiecen por aquí. Si quieren mostrar otra cosa, que sea al final. Porque eso está muy bien, está muy bonito. Hay que Sí. valorar las cosas Es muy así. curioso de ver también. Ay, Mirar mira. para Signing, el código. Es el mismo. Vamos, que el próximo anuncio del código será el mismo para Infinity Nikki. No me van a dejar sin Blooming. Yo me quiero florecer. Ya tiene dos Ah, regalitos. Arena del desierto con plantaciones y su escultura de bueno, Rosa 3. Nikki. Ah, sí, la Rosa Nikki también. La rosa, la Sí, porcelana verdad, verdad. y la Y la plantita tarta, florecita. 4, ¿te parece Sí. poco? Y No, y más que Momito merece. con ella, ¿te parece poco? ¿Sabéis que quien manda todos esos origamis es Giovanni? Por supuesto. Si sabes del lore, sabes que es él. Ay, mira. Giovanni ahí, haciendo feliz a Nikki. ¡Ah! Una, Otro regalito. una, ¡Ay! una caja de muñecos. ¡Ay, por favor! Figura. Esta es la película, ¿no? A lo mejor es un corto. Eh, Ahora este. ¡Oh! ¡Qué bonito! Arte, Sí. ¿no? Parece como si fuera la intro de un juego. ¡Ah! ¡Ay, la piecita! ¡Era Trappy! Mira un cuento. Se fue. Adiós. ¿Qué será? ¿Esto es de Kira? Vale, es un MV. Sí. No tengas miedo. Siempre estaré para Ah. ti, Nikki. Oh, qué Wow. bonito. Un video musical y una canción nueva para Sí. Nikki. Y ojo que posiblemente, bueno, la canción en chino estará segurísimo. Ahora sabemos en inglés y en japonés puede que también tengamos una versión. Mira, parece que ha hecho Oh, una colaboración para que canten estas niñas en el MV que hemos escuchado. Porque me recuerda un poco. ah, Porque la voz mira, de sí, Nikki hablaron de esto era de diferente. los niños. Se escuchaban coros también la canción. Mm, Pero tiene otra canción Nikki para ser una popstar. mm, Ya. La discografía va sumando ya. Hits. sí, Ah, están contando como que ella fue a ver a los niños. Y le gustó mucho el lugar. A ver, sí. qué bonito los trajes, ¿eh?
Sí, tiene muchos detalles. Sí. Qué bonitas las montañas con las nubes y los campos de arroz, ¿puede ser? Creo que sí. Y los instrumentos súper tradicionales. Mm. Está muy bien que de ya poca edad tocan instrumentos. Eso ayuda mucho. Hemos pasado de Ya, es expertos increíble. de flora y fauna, A las educadoras expertos infantiles. en... Bueno, yo soy ni hace poco, por eso soy experto. Porque lo sé de primera mano. Oh, mira. A estudiar y dos jugar. Está preguntándose para qué estudiar o mejorar como persona. Para los demás, para Es ti mismo, para importante. superar un obstáculo, Mm. desafíos. Lo haces y ya está, ¿para qué pensar tanto? Ah, sí, era el coro. Sí. Ahora han enseñado mucho. Yo creo que ya cuando van vestidos, cuando ya que acabaron ya de. Ah, no, aquí está. No, aquí están grabando. Aquí están grabando ya. Mm. Claro, eran los coros, qué guay. Se notaba que había como niños, Sí. pero. Bueno, en este caso niñas, son todas chicas. Como tiene que ser. La Nikki y la hermana mayor. Y la mami también. Oh. Van a querer tintarse todas el pelo rosa. Cuando sepan dónde ha ido su canción. Y van a Nikki el pelo rosa, van a decir. Todas a tintarnos. Sí. Una peluca también. Más fácil. Wow. ¡Bien! Bien. ¡Podemos florecer! Nuevo código, Código pues para eran pocos. nosotros. Pues no dice que da, ¿no? No dice que da. No. Cada cuenta una vez. Normal, no va a ser 3 veces. Ya son mucha hambre. Wow. Mira, ¿no ves? La figurita representaba la canción. Como caja musical. Sí. Yo lo veía muy lleno, ¿eh? La mesa la veo muy llena. Ah, ah, el cumpleaños en chino nos lo han dado en el juego también. En el evento. Sí. Venga, trabajo de clase para el año que viene. Aprendernos Aprendérselo. el cumpleaños feliz en chino. Yo creo que es fácil porque lo bueno de cumpleaños feliz es que no hay muchas frases diferentes. Entonces, te aprendes más que dos. La primera, la segunda y la cuarta la misma. Y la tercera un poco diferente. Oh. Para Nikki. ¡Ay! Aquí lo ¡Ah! escribí. De la Por comunidad. aquí. Es de la Sí. comunidad. Espérate un momento. Sí, no tapes por si salgo. ¡Ah! No. Ah, bueno, sí, va para arriba, lo veis, lo veis. ¡Wow! Mira, eso sale de mi mente todo. Sí. Mira, una Peach le ha contestado. Un Ruby, que nombres tan bonitos. Melocotón, Sí. Rubí. A ver quién es más. Wow. Zafira, que recuerda al Zafiro. Pipo.
Es un nombre perfecto para una piecita. O no, más para una de deseos. Sería muy nombre de deseos. Qué Yueri. bonito. Qué bonito. Dania. ¿Están acabando? No lo sé, yo creo que sí. Es que son muy queriditos, ¿no? Oh. Felicidades a todos los que estéis ahora mismo ¿Cumpliendo años? con los mensajitos. Qué Y cumpliendo bonito. años también. Sí. Que sería muy casualidad, ¿eh? Sería increíble. N- Nikki, ¿qué horóscopo sería? ¡Oli! ¿Qué horóscopo sería? ¿Nikki? Si cumple hoy años. No sé. No lo sé. ¡Wow! Hemos visto el primer mensaje que no está en inglés. ¡Ay, qué ponía! Portugués o brasileño, Ah, uno vale, de pensaba que era los dos. español. ¡Wow! Me encanta. Me encanta ese nombre. Cake Tea, Pastel Té. Es un Oh, poco nosotros. qué bonito. La canción es pegadiza, ¿eh? Tiene buen ritmo. Es muy tierna. Sí. Mira, esa fue visionaria. Se llama Rose. Como la rosa de Nikki. Sí. Mira, Madame Jewelry. Madame de joyas. Y ese nombre Ah, parece chino ese nombre. Wong. Melissa. Pues ha sido todo lo que hemos visto hasta ahora muy del mundo real, ¿eh? mm. Muy todo, Sí, a mí me ha gustado nada de muchísimo. juegos, todo cosas que pasan Ujú. realmente. Flores, artesanía, vegetación en desierto, las pequeñas cantando. Sí. Muy tierno todo. Qué bonito. Ah, pues ya está. Hasta Ah, aquí. Hasta aquí creo. ¡Ah! Espera, espera, ah, espera. no, que ¿Qué sigue, es que esto? ¿Qué es sigue. esto? Navidad, Navidad. Dulce Navidad. ¿Otra canción? Ah, With You, contigo. ¿Es el Momo el de creo que ya abajo? estaba, me suena. Para que veas. Ujú. Pensábamos que Nicky no celebra Ahora Navidad y soy sí la yo la que celebra. tapo. Otoño también. Navidad, otoño. Mm, Ya tocará Estaciones. verano. Si va al revés, Ah, mira, parece la hermana, ¿no? no sé si puede ser. Esto Ué, parece verano. toca la guitarrita. Ay, me encanta ver a Nicky Oh, chiquita. Nicky hace todo, ¿eh? sí. También le gusta el ballet. Y andar por el espacio. Sí, eso es lo que más. Y, Wow. y si hubiese incluso de papel gigante que la llevan por el cielo volando. Qué bonito el arte del vídeo. Sí, 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 es precioso. Es que una especie de 2D, como de pintura dibujado. Mm, Lo usaron también para el dance, me acuerdo, y también para el evento de la serpiente también. Ese sí. estilo, tan bonito. Es que precioso, es como si fuera pinturas animadas. Mm, Mira, ¿ves? Una pintura. Usan mucho el vestido blanco con Nikki, ¿eh? Para todo tipo de cosas. mm.
Oh, Trapi y... ¿Cómo era? No me acuerdo. qué bonito. Giroda. Trapi y Giroda. Siempre estaré contigo. Y nosotros Oh, contigo, Nikki, también. sí, Que te hemos abrazado un año. qué bonito. Y esta es la canción Oye, de qué buen antes gusto. que la volvemos a poner. Sí. Copyright, no existas, por favor. No, no, no. No No. existas. Qué bonito. Y eso del cuento está súper lindo. Claro, porque me da la sensación por estos vídeos que parece que fuera de Shining Nick o de juegos anteriores. Pero claro, al incluir la piecita y Mm, la sala de los deseos, creo que ya es referencia directa a Infinity Nikki. No lo sé seguro. No, Pero es es en muy bonito. general. En general. Nikki hace referencia a Nikki Pero las como figura criaturitas creo que no existían principal. antes, ¿no? Las criaturitas. Como las piecitas. No sé si son nuevas de Infinity Nikki, yo creo que sí. Voy a ser experta en Infinity Nikki sin haber jugado a otros juegos. Claro, es que en Infinity Nikki puedes ser experta y lo demás no. En Infinity Nikki puedes. Sí, en Tienes el Infinity Nikki. carné de experta. No, pero qué lindo. Oye, yo quiero vídeos así. No, no todos los meses, pero cada 6 meses. Yo que Puede no lo ser muy incluyan en el bonito que juego. hablen un poco. ¿Qué? Que no incluyan vídeos así en el juego. Que podamos verlo cuando Sí. queramos. En plan, algún menú Supongo que de... no quieren mezclar mucho, pero si hacen un vídeo de de estas características así en el canal que tienen oficial, bueno, en los canales, Son muchas. pues sería bueno. A mí por lo menos me interesa bastante. Yo, yo me lo vería todo si estuviera dentro del juego seguro. Ay, No, pero hay que apoyar las redes sociales también, hay que apoyarlas. sí, Para que vea muy bien. Sobre todo apoyar a la cuenta japonesa, por favor. sí. Apoyarla Bueno, en mucho. general a todas, A todas, pero todas. vamos a intentar impulsar un poco Sí, por a las que están ejemplo, un poquito más imagínate, apagadas. ves una novedad, ves novedades Mm, en la cuenta inglesa. sí, Pues dices, pues voy a verla también en chino y en japonés, ¿por qué no? sí. Pues la ves también. Oh. Muy Feliz bonito. cumpleaños, Nikki. ¡Feliz cumple!